Cuando hablamos de adorar a Dios, nuestra mente se va a cómo y de qué forma viene a nuestra memoria lo que es el cantar canciones, adorar a Dios y expresar nuestro amor, nuestra gratitud a Dios con canciones. Y es importante y es interesante, importante que lo hagamos bien, que lo hagamos con excelencia. Algunas iglesias tienen como prioridad tener la mejor adoración. La excelencia en la música y en las alabanzas. Hay muchas iglesias que se preocupan, dedican mucho tiempo con la adoración y la alabanza para crear un clima, para ambientar la ceremonia, la reunión que se va a realizar, con el fin y con el propósito de llegar al corazón de las personas que estén en ese momento en esa reunión o en esa sala, ¿no? No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que eso sea incorrecto, sino que creo que lo que deberíamos de analizar, lo que se debe de analizar es dónde está el principal objetivo o el énfasis de la Iglesia. Si el énfasis de la Iglesia es tener una buena música y los mejores cantantes, si ese es el objetivo principal, o bien hay otros objetivos. ¿Qué tan importante es que seamos y que tengamos o que hagamos lo posible para tener una buena adoración, una buena alabanza, es decir, una buena música, una buena canción? ¿Qué tan importante es esto? Por supuesto, pero quizá hay cosas que tienen una mayor importancia, sobre todo, y para mí lo más importante es que sea la palabra y sea la palabra expuesta y la palabra compartida la que realmente sea el verdadero objetivo y el más importante que como Iglesia tengamos, sin abandonar otros como la alabanza o como otros, la escuela dominical, o otros proyectos evangelísticos, o otras situaciones de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, que como Iglesia desarrollamos y como Iglesia podemos hacer. Pero ahí están los énfasis, ¿no? Hay iglesias en las que enfatizan ese aspecto de la adoración y la alabanza como un objetivo prioritario, principal e importante de la Iglesia. Y a veces se dan mucha importancia a esto y poca importancia a otras cosas que realmente son y deben ser muy importantes. Los que no somos buenos cantantes ni músicos nos sentimos frustrados por no serlo, ¿no? Por no tener la capacidad ni la posibilidad de ser y de cantar con excelencia y de cantar bien para el Señor, ¿no? Pero me gustaría profundizar hoy en el verdadero sentido de la adoración, ¿no? El pueblo de Israel, podemos decir que eran especialistas en la adoración a Dios. Tenían una tribu exclusivamente dedicada a este cometido, aparte de otros cometidos como eran montar y desmontar el tabernáculo, cuidar el servicio de las ofrendas, preparar las ceremonias religiosas, los sacrificios, el mantenimiento del templo, etcétera. Pero entre las funciones que tenían los levitas, esa era la tribu de Leví, que estaba exento de ir a la guerra, se dedicaban a eso exclusivamente, mantenidas por las otras 11 tribus. Uno de los objetivos que tenían, aparte de estos que he citado, montar y desmontar el tabernáculo, etcétera, era dedicarse al servicio a Dios, y lo hacían también a través de la adoración y de la alabanza, a través de guiar al pueblo a la alabanza a Dios, guiar al pueblo a través de la música, con instrumentos musicales, y en todo el Antiguo Testamento vemos y observamos diferentes instrumentos musicales y diferentes coros que participaron en la adoración y en la alabanza al Señor. Me llama mucho una escena que encontramos en Nehemías, cuando después de la restauración de las murallas de Jerusalén, es decir, Nehemías restauró, en el periodo de Esdras y Nehemías se restauró el templo, los sacrificios, etcétera, pero las murallas de Jerusalén todavía se mantenían derrumbadas, y Nehemías en el último exilio, los últimos cautivos que volvieron a la ciudad de Jerusalén se dedicaron a reconstruir las murallas de Jerusalén, y una vez estuvieron reconstruidas dieron paso a que vamos a leer así por encima, a una escena muy interesante. Pero antes quisiera enseñaros, no sé si está esto ya disponible, mira, ya lo tenemos aquí. Quisiera enseñaros, porque tiene que ver con las murallas, ¿no? Las murallas que puedes, ahí en España, al menos que yo conozca, 2 murallas, igual hay alguna más, pero principalmente, y así grandes, que se puede caminar y rodear la ciudad. Unas, la muralla de Ávila y la muralla de Lugo. Algunos habéis estado en las murallas de Lugo y habéis caminado por ellas, ¿no? Yo tuve la oportunidad con Loli de caminar y bordear toda la ciudad.
por la muralla y poder ver la ciudad encerrada ahí dentro de la muralla, ¿no? Y Ávila también, un trocito de la muralla de Ávila también más o menos da esa sensación, esa imagen, ¿no? Son patrimonio de la humanidad estas dos murallas, como vemos aquí. Y en la ciudad de Jerusalén no existe hoy en día una muralla completa que rodeara la ciudad como antiguamente, pero quiero enseñaros una imagen de lo que podía ser y algún dibujo, mejor dicho, de lo que posiblemente fuera. Y es ahí donde quería parar un momento e irnos al libro de Nehemías capítulo 12. No vamos a leer todo el texto, pero solamente algunos versículos interesantes que encontramos en capítulo 12 de Nehemías. Y fijaos un poco, es una imagen de lo que sería el templo, ahí queda a la derecha, ese recuadro central, el templo de Jerusalén, y todo lo que es la muralla alrededor, que es lo que protegía la ciudad y el templo. Y en Nehemías capítulo 12, versículo 27, voy a leer algunos versículos salteados, del 27 al 43 es toda la escena, pero yo voy a leer solo algunos. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Eran un poco los instrumentos que utilizaron en ese momento, en esa época, y dice que vinieron de diferentes lugares donde vivían para dedicar, los levitas donde vivían para dedicar esta dedicación de las murallas. Versículo 31. Hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro y organicé 2 grandes coros que fueron en procesión. El primero a la derecha, sobre el muro, marchaba hacia la puerta del muladar, y detrás de ellos iban, y sigue relatando nombres. Versículo 38, el segundo coro iba del lado opuesto, es decir, un coro iba hacia un lado, otro coro iba hacia el otro. Yo iba detrás con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la Torre de los Hornos hasta el muro ancho. Bueno, ahí están las puertas y las torres, pero bueno, no es tan importante ahora esta idea, sino lo que quería resaltar es la idea que aparece aquí, ¿no? Llegaron los 2 coros, uno por cada lado de la muralla, a la casa de Dios, y a mi lado estaba la mitad de los oficiales. Versículo 42. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, y los cantores cantaban en alta voz, dirigidos por Israías. Y versículo 43. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios e hicieron fiesta, porque Dios los había colmado de gozo. También se alegraron las mujeres y los niños, y el júbilo de Jerusalén se percibía a gran distancia. Y quería destacar esta idea de la adoración. Hay muchas diferentes textos en el Antiguo Testamento y escenas en las que nos hablan de adoración, pero he querido resaltar esta porque me llama la atención la idea y el propósito y la voluntad, y además también lo espectacular de lo que debía significar, y se pudo ver en ese momento en cómo una parte del coro iba por una parte de la muralla y la otra por la otra, y al final se encontraron posiblemente en la zona cerca al templo donde pudieron alabar y adorar a Dios. Ahora bien, ¿qué es un verdadero adorador? El que sabe cantar muy bien, el que pertenece a la tribu de Leví, nosotros no, el que pertenece a la tribu de Leví, el que es un buen músico o que tiene o que domina diferentes tipos de instrumentos musicales. ¿Quién es un verdadero adorador? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestro grado de adoración? ¿Estamos contentos como adoramos a Dios? Con reunirnos un tiempo aquí, cantar algunas canciones, algunas que conocemos muy bien, otras que no tan bien, unirnos a los hermanos que nos dirigen en la adoración cada domingo. ¿Qué es un buen adorador? Quiero llevaros al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 y 22. Es una escena que conocemos y vamos a leer solamente una parte de ella. Conocemos todos el momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Os acordáis, verdad? Y dice en el capítulo 4 de Juan, versículos 21 al 24, es lo que vamos a leer, dice el texto así. Y Jesús le respondió: Mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros los samaritanos adoráis algo que desconocéis, sin embargo nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Pero el momento ha llegado, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que quienes le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. No dice aquí los verdaderos adoradores son los que tienen una buena voz,
ni los que tienen una facilidad para tocar diferentes instrumentos musicales. Dice, los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. La conversación de Jesús con la mujer samaritana en ese momento estaba enfocada en el lugar donde debía adorarse a Dios. La mujer samaritana, como tal, entendía que era en Gerizim, era un monte que había ahí cerca donde estaba en ese momento Jesús, y consideraban que allí es donde se debía de adorar a Dios. En cambio, Jesús le dice, no, estáis equivocados. El lugar de adoración es la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Los judíos indicaban pues esto, ¿no? Y había una discusión de tal manera que ni judíos ni samaritanos se relacionaban entre sí, como dice el Evangelio. Pero Jesús en su respuesta indica que no es tan importante el lugar, no le da importancia al lugar, aunque lo dice claramente, no es aquí, es allí, pero no, el énfasis no está tanto en la importancia del lugar donde es. Estáis equivocados, por lo tanto, tenéis que rendiros y aceptar que se tiene que adorar en Jerusalén. Lo cita, evidentemente, Jesús lo dice como es, pero no era tan importante el lugar, sino la actitud y la disposición del corazón. Y eso es lo importante, eso es lo que quería destacar en esta noche con respecto a quiénes son verdaderos adoradores. Ni aquí ni allá, dice Jesús. Aunque los judíos estaban en lo cierto, pues era de ellos de donde vendría la salvación, dice Jesús. Aunque estaban en lo cierto, no era tan importante el lugar donde adorar, sino la importancia estaba en la actitud y la disposición del corazón. Jesús en esa conversación le habla a la samaritana de la verdadera adoración. Ahora, ¿qué es adorar? ¿Qué es alabar? Adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Eso es adorar, eso es alabar. Es rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Estoy leyendo lo que describe el diccionario de la Real Academia Española, es decir, que fácilmente podéis buscarlo en internet y lo encontraréis estas definiciones. Manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Esto es adorar y alabar, es decir, exaltar a aquel a quien queremos adorar, a quien queremos alabar. Los que han alcanzado un correcto conocimiento del Dios verdadero sabrán dar al Señor un culto correcto, y a Dios les será aceptable, puesto que saben lo que adoran y adoran lo que saben. Y aquellos que hemos conocido al Señor sabemos a quién estamos adorando y sabemos cómo debemos de adorarlo. Jesús mismo en este pasaje se identifica con los que adoran correctamente al Dios Padre. Dice en el versículo 22, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, cuando nos reunimos para adorar a Dios, y después hablaremos de que no es solamente en la reunión del domingo, pero cuando nos reunimos para adorar a Dios, sabemos a quién estamos adorando, sabemos a quién estamos tributando el honor, estamos rindiendo culto, a quién estamos considerando, con quién tenemos esa relación, a quién estamos elevando nuestro corazón, estamos adorando al mismo Dios. Jesús sigue diciendo quién es un verdadero adorador, y dice, el verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. No el que canta bien, no el que adora correctamente o con muchos instrumentos, sino el que adora en espíritu y en verdad. Pero, entonces, ¿cómo es adorar en espíritu y en verdad? Porque está bien que lo leamos, está bien que la Biblia lo indica así, pero ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo lo hacemos nuestro, ¿no? El énfasis está en el estado interior del corazón, en espíritu. Dice que es en contraste con las observancias externas de las ceremonias de la ley. Las ceremonias de la ley contenían rituales, pero estaban en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, estaban por culpa de que evidentemente el pueblo y las personas no tenían puesto su mente y su objetivo en ello, estaban simplemente siendo una ceremonia externa de adoración, es decir, un acto ritual de adorar o de hacer algo, en este caso pues sacrificios, ceremonias de la ley, pero sin un sentido interior, en dar el corazón en esa adoración. Y dice, los que la adoran en verdad, con un acceso directo a las realidades divinas, es decir, conocer la realidad de Dios, de quién es Dios, en contraste con las figuras y los tipos de la ley.
En aquel tiempo existían esos rituales, esas formas y esos formulismos, y el pueblo de Israel especialmente, y otras naciones con sus otros ídolos, con sus dioses aparte, pero el pueblo de Dios que adoraba al Dios verdadero, se habían quedado con lo externo, con lo ritual, con el esfuerzo, con el sacrificio, con hacer las cosas externas, pero sin poner el corazón en la adoración. Y por eso es cuando Jesús habla con aquella samaritana, y no solamente se dirige a ella porque era de los samaritanos, sino se dirige también en un sentido a nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud en la adoración? ¿Cómo y de qué forma debemos de adorar? ¿Qué significa adorar en espíritu? Significa tener un pensamiento en lo que estamos haciendo, poner nuestro más intenso sentimiento de a quién estamos adorando y por qué le estamos adorando, y hacerlo en verdad, es decir, conociendo quién es ese a quien estamos adorando, quién es el Dios a quien adoramos, quién es el Dios que canta Marcos Witt. Y por eso he puesto esta canción, ¿no? Que tengamos ese pensamiento puesto en esta idea. No puede considerarse a sí mismo uno como un adorador en espíritu y verdad quien no se ajusta en la conducta, en las enseñanzas y en las normas del Evangelio. Y la conducta, las enseñanzas y las normas del Evangelio no están hablando de rituales, no están hablando de formas, sino están hablando de cuál es la actitud de nuestro corazón frente a Dios, de cómo y de qué manera nosotros debemos de enfocarnos en nuestra relación con Dios, de cómo Él quiere que sea nuestra adoración, que no sea fundamentada en rituales. Y nosotros, aunque no estamos en ese entorno que vivía el pueblo de Israel, de sacrificios, de entregar un sacrificio, de los holocaustos, de las ceremonias religiosas, podemos caer, y caemos en muchas ocasiones también en nuestras ceremonias, ¿no? En nuestras ceremonias de adoración, o en nuestras formas, en nuestras maneras de hacer las cosas, sin tener muy claro o muy pleno el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. No solo es saber cuál es el verdadero objeto de nuestra adoración, lo sabemos, sino también la correcta manera de hacerlo, de llevarlo a cabo. La adoración, por tanto, afecta a todas las áreas de nuestra vida, porque tiene que ver con cómo nos conducimos. Es decir, la adoración no la limitemos solamente a nuestro tiempo de adoración el domingo en la iglesia o en casa, cuando estamos a solas adorando a Dios y cantando algunas canciones, que muchas veces se queda ahí. Nuestra adoración se limita a esto. La adoración tiene que ver con nuestra vida, con cómo y de qué forma nos conducimos delante de Dios. Quisiera pasar algunas ideas, quisiera dejaros 4 ideas hoy. Quisiera que fuera práctico, es decir, que no fuera algo teórico que quedara en nuestra mente, sino que fuera algo realmente práctico que pudiéramos traerlo a nuestro día a día. Un verdadero adorador en el andar diario. ¿Qué significa? Afecta a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de comportarnos, a nuestras acciones. Quiero que leáis Efesios capítulo 5, varios versículos, el 2, el 8 y el 15, nos dice Pablo en esta carta a los Efesios: y vivid en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Por lo tanto, nos habla de que un verdadero adorador en el andar diario es una vida vivida en amor, manifestando amor como Cristo manifestó a través de entregar su vida por cada uno de nosotros. Versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de luz. Es otra llamada, es decir, no solamente debemos de vivir en amor, sino vivir como hijos de luz. Vivir como hijos de luz es hablar de nuestro testimonio hacia los demás, que otros puedan ver en nosotros que somos hijos de luz. Y el versículo 15 dice: tened pues cuidado de vuestra manera de vivir, ya no viváis como necios, sino como sabios, o con diligencia, en otras versiones indica, ¿no? Es decir, afecta a nuestra relación, a nuestra vida, a nuestra forma de actuar, nuestro caminar diario, a nuestro vivir diario. Por lo tanto, un verdadero adorador se ve y se manifiesta y se debe manifestar en la forma en cómo andamos, en la forma en cómo vivimos, en la forma como nos relacionamos con aquellos que hay a nuestro alrededor en el día a día, en cada momento de nuestra vida. Ahora seguimos un poco más adelante y otra idea que quería dejaros con vosotros, que es que un verdadero adorador lo debe ser también en la familia.
Y hay unos versículos que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Esos versículos que hemos leído y que nos suenan y que nos vienen a la memoria cuando pensamos en la forma de transmitir, en la forma de actuar en nuestra familia. Dice el versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los versos que acabamos de leer nos hablan de nuestro comportamiento en el hogar, en nuestra relación esposa-esposo, hijos, padres, padres-hijos, etc. Amarás, en primer lugar, amarás a Dios con tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque la base fundamental está en el amor, en la relación de amor que tenemos con el Señor. Y estas palabras, dice, estarán en tu corazón, es decir, ese principio de amor que has aprendido de Dios debe estar en tu corazón, grabado en tu propio corazón. Y las enseñarás a tus hijos andando en el camino, al acostarte, esas expresiones muy prácticas, muy claras, muy sencillas, pero al mismo tiempo muy profundas, de que ese debe ser nuestra forma y nuestra manera de dar adoración y alabanza a Dios en nuestra relación y comportamiento con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ahí es donde se ve un verdadero adorador también. Será tu actuación principal. La idea de atarás en tus manos y en tu frente es algo muy visual para el pueblo de Israel, y así lo hacía, las filacterias y versículos que ponían en su frente con el propósito y el deseo de ir recordándolas. Esa figura que aparece y que hemos visto alguna imagen en cuanto a ello es esta figura la que aparece aquí, ¿no? La idea es no imitarlo literalmente, sino hacerlo nuestro desde el punto de vista principal de la importancia de lo que eso significa. De la importancia, nosotros acostumbramos a poner algún versículo en casa con un texto bíblico, aquí hay diferentes imágenes con textos bíblicos, la importancia de que esté en los postes y en las puertas de tu casa. Es decir, que todo tu hogar hable de Dios, que todo tu hogar dé una imagen de quién es el Dios que adoras, de quién es el Dios que estás adorando. ¿Qué importancia es en el hogar? Porque muchas veces en el hogar es ese lugar donde quizá no conocemos en profundidad, los que no vivimos en ese hogar, evidentemente. Nosotros no conocemos cómo es vuestra relación en el hogar, pero Dios sí que la conoce. Y Dios sabe cuál es el comportamiento y cuál es la forma de actuar y cuál es la manera de hacer. ¿Y cómo podemos llamarnos o decirnos que yo soy un adorador del Señor si en casa no estoy actuando correctamente? ¿Cómo puedo decir que yo soy un fiel adorador de Dios y canto fenomenal y toco instrumentos y en la iglesia me conocen como un cantante espectacular si en casa no estoy haciendo las cosas que Dios quiere? Por tanto, un verdadero adorador se ve y se manifiesta en la familia, en medio de la familia, en mi relación, en mi trato con mi esposa, con mi esposo, en mi trato con mis hijos. No significa que sea perfecto, no significa que no nos equivoquemos, no significa que no cometamos ningún error, pero lo importante es que nuestra actitud sea una actitud de rectificación cuando nos equivocamos y una actitud de servir y de ser diligentes con aquellos que hay a nuestro alrededor, con aquellos que están más cerca de nosotros, con aquellos que nos conocen en profundidad, aquellos que saben cómo somos en nuestra intimidad. Un verdadero adorador en la iglesia, el siguiente punto que quería compartiros, en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, encuentro aquí, un verdadero adorador en la iglesia, con tus hermanos, en tu servicio en la iglesia. Dice el texto de 4:14, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Algunas versiones dicen no olvides el don que hay en ti, otras ejercita el don que recibiste, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de manos del presbiterio, es decir, por la imposición de los que te presidían en la iglesia.
y que te fue manifestado y que has recibido y que cada uno de nosotros hemos recibido. Todos hemos recibido un don, dice la palabra de Dios, a menos un don a través del Espíritu Santo. No actúes o no actuemos como el que recibió un talento, y sabéis, ¿no? Aquel talento que fue enterrado porque tenía miedo a lo que el dueño le podía pedir y decir, sino ponlo a trabajar, ponte en marcha, ponlo en marcha. ¿Por qué nos cuesta tanto desarrollar nuestro don en la Iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto ser de bendición y de ayuda en la Iglesia, sirviendo a los demás? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar el lugar en la Iglesia para poner en marcha un servicio hacia los demás? A veces pasamos años de nuestra vida intentando buscar dónde poder servir y estamos perdiendo años. Ponte a servir, pongámonos a servir, pongámonos a limpiar en la Iglesia, pidamos ayuda, ofrezcamos ayuda a aquellos que lo están haciendo para que la carga sea menos pesada. Busquemos la forma y la manera de ser de testimonio en la Iglesia, de ser de ayuda en la Iglesia, de poder interesarnos unos por otros, de poder adorarle a Dios a través de nuestra relación, nuestra comunión con los hermanos y con las hermanas en la Iglesia. Quizá nos hemos olvidado de nuestro don, quizá no sabemos y estamos todavía buscando cuál es nuestro don. Yo no sé si esto sí o si no. Ponte a trabajar, porque creo que hay muchos dones en la Iglesia, muchas situaciones en la Iglesia que podemos ser de ayuda, podemos descargar a otros, podemos ser de bendición para otros. Ponemos a trabajar nuestro don al servicio de los demás, en áreas que a lo mejor quizá no sabemos ni pensamos, pero que tenemos capacidades para poderlo hacer y desarrollar. Y eso debemos de ponerlo al servicio de los demás. Por lo tanto, un verdadero adorador se manifiesta cuando sirve a los demás. Cuando servimos, nos servimos unos a los otros. Y ahí es donde podemos darnos a conocer y poder manifestar que somos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, a través del servicio, juntamente con los dos que os he citado antes, la familia y en la vida personal. Y el cuarto y último que quería compartir con vosotros es que un verdadero adorador se manifiesta en el testimonio. Y esto afecta a la relación con los que nos rodean, con los que no conocen a Dios, en nuestro testimonio hacia los demás. Dice en Efesios 5:8, y es un versículo que ya hemos leído antes, pero vuelvo a leerlo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor quizás no dirán, oye, tú eres una luz en mi camino? No lo sé. Quizás sí. Quizá para algunas personas que hay a nuestro alrededor vean en nosotros alguna actitud, alguna capacidad que les pueda acercar a esa idea de ser una luz donde dirigirse cuando hay una necesidad, cuando se encuentran con algún problema, con alguna dificultad. Quizá a veces hemos olvidado que nosotros somos luces en el mundo. Hemos olvidado de que nosotros estamos justamente para influir en la sociedad en la que nos rodea, en las personas que hay a nuestro alrededor, en manifestarles el amor de Dios, el ser luz para ellos, el iluminar el mensaje de salvación para ellos. Este es un llamado a cada uno de nosotros en particular. Nadie puede quedar excluido de este llamamiento, pero es una forma de adorar a Dios a través de nuestro servicio, en este caso, de nuestro testimonio hacia los demás, para que andemos según nos indica el Señor en medio de un mundo en tinieblas, para que andemos conforme a lo que Dios nos indica en su palabra. Andad en luz, sed un testimonio para aquellos que hay a vuestro alrededor. Todo esto requiere esfuerzo. No solamente requiere canción, no solamente requiere ser buenos cantantes, requiere el esfuerzo de hacer las cosas como Dios quiere. Dios busca verdaderos adoradores, hemos leído en Juan. Dios busca verdaderos adoradores, no buenos cantantes, no buenos instrumentistas, verdaderos adoradores. Y si además tocan bien la guitarra, y si además son buenos cantantes, estupendo. Pero es importante que pensemos que tú y yo podemos ser unos verdaderos adoradores y adorar a nuestro Padre, adorar a Dios con nuestra vida, con nuestra relación familiar,
en nuestra relación en la Iglesia, en nuestro testimonio. En estos 4 aspectos que afectan a todas las áreas de nuestra vida, es donde podemos adorar y donde debemos de adorar al Señor. Y ahí es donde quería dejar esta reflexión para vosotros. ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Quieres realmente adorar a Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres realmente ponerte en marcha en este aspecto y poder buscar la forma y la manera de ser de bendición para otros, de ser un adorador que hable bien con su vida y con su boca también de quién es Dios y a quién estás adorando? Termino con la bendición que encontramos en el libro de Números. Es la bendición que Dios dio a Abraham y a Aarón y que transmitieron al pueblo de Dios y que muchos conocemos de memoria. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, muchas gracias te damos por la persona del Señor Jesús, por sus enseñanzas, y en este momento queremos darte gracias por lo que Él conversó con aquella mujer, la mujer samaritana, y sobre todo lo que tiene que ver con la adoración. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Que seamos personas que busquen en todo momento en nuestra relación personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia y como testimonio también hacia aquellos que nos rodean, que no te conocen, que estamos adorando al Dios de verdad, que estamos implicados porque nuestra actitud es la actitud que Dios busca. Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren de esta forma, de esta manera. Verdaderos adoradores que sacrifiquen su impronta personal, su deseo más íntimo, más personal, por el deseo de agradarte y de honrar a tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, a veces nos cuesta ponernos en marcha. Pero queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre este aspecto, a hacerlo nuestro y sobre todo a ponerlo en marcha. Pedimos, Señor, tu bendición, tu guía, tu ayuda. Oro por esta iglesia, por los hermanos y hermanas que la componen, por su testimonio y por su vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.